¿ya? Y ahora, claro, están sufriendo y vamos a ver cómo termina aquello. Pero no vamos a hablar de fútbol en esta, en esta oportunidad. Y quiero presentarles al panel, porque vamos a aparecer en redes también, y voy a partir por las damas, si los caballeros me permiten. Vanessa Muñoz, ella es cientista política de la Universidad de San Sebastián. Gracias, Vanessa, por Un acompañarnos. gusto, gracias. La voz de la cordura en esta conversación, ¿ya? Bueno, yo también soy fuera, cualquier cosa. Sí, díganme gracias nomás, ¿ya? Luis Vargas Machado, presidente regional del PDG, Muchas gracias. el hombre del momento, el hombre del momento. Partido de la gente que llama a votar nulo o blanco. Marcelo Alonso, presidente regional de los Libertarios. No, Partido Nacional Libertario. Partido Nacional Libertario, perdón, me faltó el Hay una nacional. sutil diferencia. Eso. Bienvenido Marcelo también. Gracias, don Eduardo. ¿Ya? Y Matías Domeico, ex candidato a diputado. ¿Te inscribiste en Renovación Nacional al final, Me voy a Matías, no? inscribir porque voy a cumplir mi palabra. Ya, pero Ahora, más mi cerca, palabra era que si yo ganaba. Pero... más cerca el micrófono. Ah, ahora te estás ahí No, arrepintiendo. sí No, me voy a no, inscribir, de sí me voy a ladito, inscribir. Eso. Sí, me voy a inscribir. ¿Te vas a inscribir? Sí, pues ya. Oye, yo quiero aprovechar de partir con esto. ¿Qué les pareció la Teletón? No, sí, llegamos a la meta. Por supuesto, sí, llegó 44.000 millones, que ustedes saben que va a aumentar aquello. Pero las encuestas dan una amplia ventaja al candidato Kast, que de paso este fin de semana estuvo en la zona, ya estuvo en Chacao reunido ahí con toda los grandes próceres de la derecha. ¿Estuviste, Marcelo, no? No, no tuve la oportunidad de ir por tema laboral, pero estuvo en Ancud, entiendo. Sí, en Chacao. Que Sé que estuvo en Chacao, no sé si Ancud. para mí son dos lugares No, pero distintos, por supuesto que ya, son bien. ya. Sí. La información que tengo yo es que estuvo en Chacao. Estuvo en Osorno también. Estuvo en Osorno, en la feria, Sí, en la sala. correcto, la inauguración de los 99 años, la Sago Fisur. Y yo le preguntaba a Vanessa, para que ustedes puedan debatirlo también, Vanessa, tenemos que creerle a la encuesta, porque hay unas encuestas que le dan una diferencia, pero abismal al candidato Kast, sobre todo después de la primera vuelta, donde nadie le daba, por ejemplo, tantos votos al PDG o al candidato Franco Parisi, con un 20% que no estaba en ninguna de ellas. Hoy día, ¿qué tan creíbles son estos sondeos? Bueno, efectivamente, con el cambio del voto voluntario al voto obligatorio, nos cambia el panorama y las encuestas lo que hacen siempre también es, llegan a un público que está algo politizado. Es un público que por lo menos tiene un interés de responder la encuesta. Y lo que nos reflejó la primera vuelta es que el votante de Parisi es un votante que no está muy interesado en responder encuestas. Por eso que no se llegó a levantar, incluso algunas encuestas le dan 8% a Parisi y tuvimos un 19%. Entonces, el ojo que hay que tener acá es con este público, estos 5 o 6 millones que tenemos de nuevos votantes que no votaban y que las encuestas no siempre logran capturar. También entendamos que las encuestas no son presenciales, que las únicas que son más reales o se acercan a la realidad son las presenciales y nosotros tenemos solo la CEP, que la CEP tiene una fotografía de 2 o 3 meses antes de lo que sale después de las encuestas. Entonces, a la encuesta sí, y por ahora incluso saquemos los cálculos que saquemos, está Kast con una mayor ventaja. Es Jara quien lo tiene difícil, pero nunca hay que olvidar que las encuestas no representan a todos los votantes que tenemos con el voto obligatorio. Interesante. A ver, Luis Vargas Machado. Ustedes llamaron a un referéndum, llamaron a que, Una votación. sí, ok, y acá resultó ganador la opción de nulo o blanco. Exacto. ¿Es válido llamar a votar nulo o blanco? ¿No sienten ustedes como una irresponsabilidad al hacer esto? ¿O se sienten o se lavan las manos al decir, ok, nosotros no tomamos partido por ninguno de los dos? Perfecto, bueno, después de terminar las elecciones en primera vuelta, donde Franco Parisi sacó alrededor de 19,7% aproximadamente, cercano al 20%, donde muchos analistas no le daban ni el 8%, como decía recién Vanessa, aproximadamente, encuestas manipuladas, uno de ellos por Mayola aproximadamente, y otros, donde la prensa lamentablemente, claro, no enfocó el foco hacia allá. Nosotros obviamente, como te dije la semana pasada, no era sorpresa, sabíamos que se iban a dar unos muy buenos resultados. Y a raíz de eso fue que, claro, nació la inquietud principalmente de optar hacer una consulta interna muy democrática dentro del partido. Nosotros somos la tercera fuerza política a nivel nacional aproximadamente, con 40.000 militantes aproximadamente, donde ayer se realizó una encuesta interna digital
votó alrededor del 50% aproximadamente de ese padrón, y se inclinó por un 78% por la opción nulo. Kast obtuvo a nivel nacional un 20%, ¿ya? Y Jara obviamente en tercer lugar relegado con un 2%. Y en base a eso, esa información la dijo nuestro presidente nacional anoche en punto de prensa en Viña del Mar. Va a escuchar a su militancia y también va a ser un referente para el ex candidato presidencial Franco Parisi, donde se va de alguna otra forma a inclinar por esa opción, porque no se va a optar ni por Jara ni por Kast. También se les llamó esta semana, queríamos debatir, conversar con ellos a nivel nacional, no aceptaron la invitación, tendrán sus razones, principalmente para poder escuchar las propuestas que tenía cada uno y cómo iban a abordarlas. Así que esa es una votación nacional la que nosotros tuvimos. Después podemos hacer el desglose igual más regional. Correcto. Matías, ¿es irresponsable llamar a votar nulo o blanco o no? Sí, o sea, a mí me parece que en la coyuntura que estamos ahora es absolutamente irresponsable. Yo quiero hacer un recuerdo como en términos conceptuales, las segundas vueltas son binarias. Hay dos alternativas nomás. Y la política nunca se trata de lo que uno quisiera, lamentablemente, en términos ideales, sino que hay un sentido de responsabilidad con la patria. Y por así decirlo, como se decía en el campo, como decían los antiguos, muchas veces uno tiene que optar por el mal menor, ¿no es cierto? Lo digo como de la perspectiva de lo que podría ser para el partido de la gente, porque en mi caso José Antonio Kast no es un mal menor, sino que es efectivamente lo que necesita Chile en este minuto. Pero me parece que como las elecciones son binarias, cuando tú dejas de apoyar a una opción, tácitamente estás apoyando a la otra. Eso es lo que está ocurriendo. Y me parece que cuando la otra alternativa, la alternativa de Janet Jara, es una alternativa en el fondo comunista, de los sectores más extremos del actual oficialismo, fiel representante, ¿no es cierto?, del octubrismo, que en su cierre de campaña ahora, cuando en el fondo la gente se pone a gritar el que nos salta es Paco, se ponen a gritar epítetos brutalmente, ¿no es cierto?, falta de respeto con el resto de las candidaturas, además sin respetar su propia discurso, ¿no es cierto?, feminista y todo el tema, cuando se refirieron a Erin Matei, que ahí se pisan la cola entre ellos mismos, y que la candidata no es capaz de frenar eso en seco, ¿no es cierto?, y de desmarcarse. En la coyuntura en la que estamos, claramente en el fondo uno requiere como decisiones y que la gente se moje el potito, todo, sobre todo si son una fuerza electoral importante. Yo aquí no vine como en la onda de pelear ni de discutir con nadie, cada uno tiene sus razones por las militancias que tiene, para mí todas las opciones entre los compatriotas son respetables, ¿no es cierto?, tenemos que aprender a conversar, pero sí a mí me preocupa mucho el fenómeno del PDG por esta falta de claridad doctrinaria que me da la impresión, y ahí me gustaría también saber la opinión de Vanessa como cientista política, que yo muchas veces veo, no lo digo con ánimo de ofender, lo digo de verdad como un cuestionamiento interno para que podamos abrir la conversación, como una pulsión del poder por el poder nomás, porque no hay una claridad de ningún tipo cuando las dos alternativas son tan disímiles, se juegan cosas tan importantes para Chile que son muy diferentes, y lo que en este momento requiere Chile, así como de manera central, que es lo que el único candidato que le ofrece José Antonio Kast, es empleo y seguridad, que el empleo es la primera política pública para que las familias puedan salir adelante, como no ser capaz en el fondo de tomar una decisión al respecto, para mí demuestra una falta de claridad doctrinaria que me preocupa, como la proyección del PDG como partido en términos de que podría tener una connotación populista súper importante y de pulsión por el poder, por pulsión por el poder. No quiero ofender ni nada, pero abro el punto para la conversación. Correcto, sí, y le vamos a preguntar a Vanessa el alcance que haces tú. Marcelo, ¿qué tan riesgoso puede ser que 5, 4 millones de votos sean nulo o blanco? ¿Cómo queda la representatividad también, si es que estamos hablando de un presidente, no un tema, o presidenta, no un tema menor? ¿Cómo ustedes lo analizan como Partido Nacional Libertario? Bueno, esta noticia es reciente, se dio anoche en los medios, así que yo creo que el análisis está todavía en proceso, pero yo pienso que de un patrón de 15.780.000 chilenos, que se resten 5 millones es demasiado. Más bien yo creo que van a votar igual, por una o dos posiciones. Yo creo que, como bien decíamos hace un rato, la responsabilidad social del chileno es más alta de lo que se está viendo en las imágenes políticas de ahora.
Sin embargo, me llama la atención de igual manera que un 78% de la consulta haya dicho que va a votar en nulo o en blanco, independiente que no creo que así se dé. Pero es muy alto el porcentaje. O sea, existe como... Yo creo que el mensaje va a llegar hasta ahí. O sea, oye, no nos gusta ninguna opción, pero creo que al final van a tomar una decisión igual. Y más bien creo que esa decisión va a favorecer a José Antonio Kast por muchas razones. En eso coincido con Domeyko, que tiene la posibilidad de sacar el país de donde estamos. Y la otra posibilidad, definitivamente, no va a sacar el país, más bien lo va a seguir profundizando en los problemas que tiene este gobierno, porque aunque a la señora Jara no le guste, ella fue parte de este gobierno. Así que eso es lo que yo pienso. Sí. El resultado, la cifra, no la creo Sí. desde el punto de vista práctico. A Vanessa le dejaron varias tareas, pero sin embargo, la candidata Jara, por ejemplo, se ha desmarcado harto del gobierno. Ha sido bien crítica de Gabriel Boric, siendo ella parte de esto. Incluso por ahí leí este fin de semana, Lautaro Carmona decía, pero si ni siquiera está en duda la continuidad de Jara dentro del Partido Comunista, porque ella ha dicho, voy a congelar mi militancia, y un poco para sacar ese prejuicio que puede haber en contra de Janet Jara, ¿cierto? De que el comunismo es come guagua, o esa figura que hablábamos. Yo creo que ese mensaje de que voy a congelar mi militancia en el Partido Comunista, yo creo que eso es reírse de cualquier persona con dos dedos frente. Porque ella milita en el partido político más disciplinado, más dogmático del sistema, desde los 14 años. Tú piensas que ahora, a la edad que tiene, de un día para otro, se saca esos dogmas, esos prejuicios, esos estándares, esos parámetros, y va a ser otra persona, de un día para otro. Eso es reírse de los chilenos. Vanessa. Ya, a ver, partamos con lo que mencionaban respecto a votar nulo. En la primera vuelta tuvimos 502.000 votos nulos, en la presidencial, pero en la parlamentaria fueron 2.600.000. Y eso te habla a ti del interés que tiene la ciudadanía por la presidencial. Pasa lo mismo a nivel alcalde, concejales, gobernador, consejeros regionales. Entonces, efectivamente, yo también creo que el 78% del PDG no va a anular, sino que es también una libertad del voto que se da, que al partido le acomoda, porque el partido no es un partido que te llame o que te obligue a seguir a un candidato. Por otra parte, el PDG fue de los que mejores réditos tuvo en cuanto a Parisi, al candidato presidencial que llevaban. O sea, lo que obtuvo el PDG, lo obtuvo y un poco más Parisi. No así los otros candidatos, como por ejemplo Evelyn Matei tuvo menos votos que lo que obtuvo su lista en la parlamentaria. Lo mismo con Jara, obtuvo menos. De hecho, Jara no logró mantener el piso que tiene el actual gobierno. Entonces, también es una derrota y por lo mismo se tiende ahora a tener esta distancia, que en primera vuelta vimos que hubo un apoyo de parte del presidente Boric, pero ahora hay un silencio, hay también un entendimiento de decir, ok, no todo el que apoya al gobierno, o no me conviene estar muy del lado del gobierno en este caso. Pero sí es la candidata de la continuidad. Y siendo la candidata que tenía la coalición más grande, tampoco se vio reflejado en los votos que obtuvo en primera vuelta. Entonces, por ahí la tiene un poquito más difícil. Yo apostaría que ese 78% del PDG no es que vaya a anular, sino que tiene esta libertad de votación. Pero como en la segunda vuelta ya no tenemos 8 candidatos, tenemos 2, sí debiese aumentar un poco más esto de los 500.000 votos nulos. Y respecto a lo que comentaba Matías de la proyección, la proyección del PDG, bueno, de hecho es así, yo creo que a todos nos pasa un poco de que el PDG, la elección anterior, tuvo diputados que terminaron no siendo del PDG. Entonces esa es la gran labor que tiene ahora Parisi, que Parisi, al parecer sí, el votante del PDG vota Parisi. Entonces es quien debe mantener ahora esta estructura pensando en 4 años más, porque tiene la opción, con un piso del 19%, de poder volver a una tercera, ¿cierto?, candidatura presidencial. Entonces, su desafío ahora va a estar en cómo mantiene a estos candidatos, o sea, a estos diputados que salieron electos, si es que se mantienen siendo del PDG, y ahí es un poco eso de la proyección que tiene el partido, que es también todos los analistas estamos pendientes de eso, de cómo va a ser esta proyección, porque el votante Parisi es un votante que vota por él, pero no sabemos si se mantiene en el partido. Sí, y en esta línea, y quiero cambiar rápidamente de tema para que vayamos fluyendo en otro. Y el IMASEC,
entregó datos, 2,2% creció la economía del país, que lo conversábamos Ujú. con nuestros colegas ahí en el contacto regional que tenemos todos los días lunes. Sin embargo, si lo aterrizamos a la realidad local, 6,6% entregó el desempleo, de acuerdo al INE, ya en el último trimestre móvil. 6,6. La región de los lagos de años que no tenía estas cifras, Matías, porque siempre estuvimos gozando pleno empleo. Exactamente. 2, 3% como más. Y hoy día 6,6. Y cuando uno escucha a las autoridades locales diciendo, pero estamos mejor que otras regiones, uno dice, chuta, el consuelo que nos entregan. Entonces, ¿cómo se puede ver? Ahora, también hay que pensar de que los municipios no son generadores de empleos, pero los gobiernos tienen que generar las condiciones para que el empleo llegue a las regiones. Matías. Sí, Aquí, voy al bien, tiro de eso, pero sí, quiero- tomemos el tiempo también Ya, para obvio, que tú voy sea a avisar, fluido. pero quiero rápidamente hacer solamente un punto respecto a lo que estaban diciendo del PDG, de la proyección para adelante, porque a mí me parece súper interesante. Que para mí el problema que hay es que es un partido que no tiene que uno no puede reconocer cuál es el proyecto político que defienden, que no hay claridad doctrinaria. Entonces eso es lo que a mí me preocupa de la pulsión por el poder, por la pulsión por el poder nomás, porque en el fondo que queda demostrado, yo estoy de acuerdo y a mí no me preocupa que el 78% de esos votos en el fondo pase a ser nulo, porque yo sé que los votos no son 100% traspasables. Yo un partido que abrió una consulta que deja a sus correligionarios, ¿no es cierto?, en libertad de acción, pero yo siento que justamente en el desafío que estás planteando tú, Vanessa, de que Parisi logre mantener a su militancia o a las personas que salen electos bajo su alero, en el fondo, es que el PDG se cimienta, se proyecta solo bajo el alero de un liderazgo personal, no hay una cuestión doctrinaria. Entonces, ese culto a la persona, eso es muy que puede, yo lo respeto, puede ser una clase media meritocrática que se debe representar en el discurso de París y todo el tema, pero cuando tiene un corte solamente clasista, la identificación, no solamente en base al culto de una persona, hay un problema muy importante, digamos, de cómo tú juegas en la democracia de manera que puedas ser verdaderamente un aporte y no un riesgo, y se diferencia poco al final de muchas tesis de izquierda que se aglutinan bajo esta cuestión del culto a una persona. Entonces, esa es la pregunta que quería dejar planteada, porque creo que es un partido, sobre todo con esa cantidad de militantes, que puede ser un aporte, pero hay algo que clarificar ahí. Ya, respecto al tema del empleo, Muy breve. muy breve. Claro, nosotros teníamos pleno empleo, ¿no es cierto? Yo creo que esto se basa, básicamente está fundamentado en que seguimos con toda esta cuestión de la permisología, la tramitología, y lo único que ha aumentado es el empleo en el Estado, y cuando tú aumentas el empleo en el Estado, nomás que yo creo que el Estado tiene una labor y tiene que existir, pero tiene que estar acotada y qué sé yo, y no crecen correlativamente las matrices privadas, ¿no es cierto? Al final estamos condenados al fracaso y el país en el fondo se va a estancar y se va a ir por la borda. Por eso que va mi hijo Santiago Gracias, Castro y Matías. tiene alternativa. Quiero Sí. solamente decir un solo dato ¿Ya? y te prometo que con esto termino. El desempleo que nosotros tenemos hoy día en Chile, en la generación que tiene entre 28, qué sé yo, y 35 años, es del profesionales recién egresados, es de cerca del 16%. ¿Ya? Ahí hay un foco sí que terrible que tenemos que abordar a nivel país para que las familias puedan salir adelante con digamos... Gracias, Matías. Marcelo, a propósito de desempleo. Yo creo que esa cifra del 6,6% es dolorosa, efectivamente, y pienso que es peor, porque hay que agregar un dato no menor. Hay 668.000 hectáreas en riesgo nuevamente, de acuerdo al último fallo de la Corte de Apelaciones, de que hay que revisar la situación de concesiones por el reclamo basado básicamente en la ley Lafkenche. Entonces, vuelta a poner en panel la incertidumbre para las empresas que generan la mayor cantidad de empleo en la región y que mueven, yo pienso, por lo que veo en los colegas comerciantes, sobre el 65-70% del flujo económico en la región, por lo menos acá en Puerto Montt y en la isla, está relacionado con un salmón. Sí, y lo otro, Luis Vargas Machado, es que en estos datos del INE no están consideradas todas las comunas, están solo concentrados en grandes ciudades, digamos, dentro de la región. Como PDG, ustedes tenían hartas ideas, hartas iniciativas para fomentar el empleo. Y lo otro que habría que ver dónde está este desempleo. Si tiene que ver, como lo dice Marcelo, netamente con el salmón, si va para el comercio, si va dónde. Perfecto. Nosotros nos hemos dado cuenta hace bastante tiempo, una de las áreas más sensibles, el tema de la construcción. No estábamos construyendo áreas sociales, hoy, viviendas sociales. Actualmente es el área mucho más sensible.
La gente no tiene opción a un subsidio habitacional hoy en día acá en la región, principalmente, por lo tanto eso hace subir los arriendos a gran nivel y con el sueldo que tiene una canasta básica no le alcanza. Entonces nosotros estamos de verdad muy complicado con ese tema, lo hemos visto, lo hemos analizado, hemos hecho estudios al respecto y no solamente nos enfocamos en las grandes tratativas principalmente con la empresa salmonera, que obviamente dan mucha fuente de empleo acá en la región, la maderera por el norte, la agricultura, pero también hay que enfocarse principalmente en el área de la construcción. Yo creo que acá el gobernador y los alcaldes igual de las capitales regionales debiesen de alguna otra forma preocuparse de mayor construcción en el área de vivienda, con eso hace de alguna otra forma bajar los arriendos y la gente le puede alcanzar, entre comillas, para una canasta familiar y poder movilizarse. Entonces, solamente quería enfocarme principalmente en esa lista. Gracias, Luis. Vanessa, ¿alguna consideración final? Te decía, una consideración respecto al desempleo y nos vamos a la pausa contigo. Que eso es lo relevante hoy. Eso es lo que iguala a la ciudadanía. Bueno, siempre dentro de los temas prioritarios está seguridad, salud y empleo. O sea, es lo que interesa. Acá hay una ciudadanía que también le interesa conocer cuáles, entonces, si estamos hablando de segunda vuelta, son las propuestas, qué es lo que viene. Por ahí también Kast mencionó que va a tomar la iniciativa del 1.000.000 de empleos. Y como dices tú, ¿qué es lo que está pasando entonces con nuestra región? ¿Qué es lo que se ve afectado? Es el comercio, es el salmón, y tenemos que ir adaptándonos, pero ver también qué es lo que nos van a proponer respecto de esto. Porque no podemos solamente quedarnos en seguridad. Sí, o sea. Poco a poco se habla de aquello ya. Y la franja, bueno, lo conversamos a la vuelta, porque la franja parece que nos dejó contentos a todos los que la vieron ayer. Yo no la vi, no puedo opinar al respecto, pero si la vieron, lo opinamos en el segundo bloque. Nos separamos un instante y volvemos con Café Express, una presentación exclusiva de Electrocom Materiales Eléctricos MCT.